Murillo, un gusto saludarlo de Argentina. Muy amable por su llamada. La otra vez, cuando estuve en Lima, yo tengo interés en Haya de la Torre y en entrevistar a gente por los 30 años de la muerte. Me dijeron muchos compañeros, el mejor historiador aprista es el compañero Percy Murillo. Por eso lo llamo, Percy. A ver. Este año se cumplieron los 30 años de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, acontecida el 2 de agosto del 79. ¿Qué nos puede decir de esta figura tan importante para Indoamérica? Bueno, en primer lugar, que es el primer político e ideólogo y pensador latinoamericano que en realidad pone en tapete específicamente una concepción nueva de interpretar el fenómeno cultural, el fenómeno político y el fenómeno doctrinario en un verdadero contexto latino o indoamericano. Este es el aporte sustantivo que tiene Haya de la Torre cuando intuye que América Latina es prácticamente un continente que tiene diferencias con otros continentes y que en realidad el planteamiento ideológico tiene que estar acorde con esta novedad que se llama América Latina, Indoamérica, y que es justamente el resultado de un largo proceso de mestizaje cultural que se da en el tiempo y que responde específicamente a realidades completamente distintas. Eso es lo más importante, y esto expone a lo largo de su vida en un planteamiento específico que es justamente el interamericanismo democrático sin imperio, interpretando realmente la realidad contingente de la época y las posibilidades de darle una salida verdaderamente ideológica al problema latinoamericano. ¿Por qué Haya de la Torre llamaba al continente latinoamericano Indoamérica? ¿Cómo? ¿Por qué Haya de la Torre llamaba a Latinoamérica Indoamérica? Bien, le da esa denominación específica porque en realidad este lado del mundo tiene un proceso de desarrollo mestizo a lo largo del tiempo y en función de las culturas anteriores al dominio de carácter español. Y en consecuencia se habían dado aquí, en Latinoamérica, la posibilidad de desarrollar fundamentalmente tres grandes culturas: la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca, que son las más representativas del continente y que le dan fisonomía cultural a todo el resto de Indoamérica por su extensión y sobre todo por el avance cultural que tienen en la última fase, por ejemplo, en el Perú, de la cultura incaica, que viene a ser, la cultura inca viene a ser la síntesis de todas las culturas anteriores y que se entronca después con la venida de los españoles en lo que se llamó el virreinato y que dio como consecuencia la formulación o la formación de repúblicas latino o indoamericanas que naturalmente tienen un desarrollo que desemboca prácticamente en posibilidades culturales y sobre todo políticas de gran originalidad. Haya de la Torre se da cuenta desde el primer momento de la posibilidad de buscarle a este continente una ideología, y eso es lo que él manifiesta justamente a lo largo de su vida y particularmente en los últimos 30 años, que le da fisonomía al continente con una interpretación del interamericanismo democrático sin imperio, y yo le agregaría modestamente y sin imperialismo. ¿Cuál es el libro de Haya de la Torre que refleja más un pensamiento? ¿Qué libro de Haya de la Torre permite más conocer al pensamiento de Haya? Bueno, nosotros tenemos que hablar del pensamiento de Haya de la Torre como un continuo. En realidad, lo que cambia en América Latina y en el mundo son, digamos, las diversas formas de interpretación del desarrollo. Si bien Haya de la Torre en los primeros años formula con criterio estrictamente de carácter doctrinario lo que es su pensamiento, esto lo da a conocer en el famoso libro que se llama que es el libro Capital, el antiimperialismo y el APRA. Antiimperialismo y el APRA, que a partir del año 28 es una respuesta a todas las insinuaciones doctrinarias que se dan en la época. ¿Sería el libro de cabecera de Haya de la Torre? Sí, y además el que sirvió para interpretar el fenómeno político
de su tiempo. En realidad, el antiimperialismo y el APRA es la síntesis de la interpretación del dominio de los imperialismos en esta parte del mundo y la respuesta que tiene de parte del pensamiento de ella de la Torre. Pero esto se madura a lo largo de un gran proceso de carácter cultural, comenzando en el análisis fundamental que se da en los antecedentes históricos del APRA, que son necesarios recordarlos para poder hacer una interpretación efectiva de lo que es la significación del APRA, vale decir, los antecedentes históricos, como son, en primer lugar, los anarcosindicalistas, el pensamiento anarcosindicalista que anida como primer fundamento de interpretación y de lucha social en América Latina y particularmente en el Perú. El pensamiento de Manuel González Prada. El pensamiento de González Prada como uno de los formuladores del anarquismo en el terreno de carácter nacional, con la respuesta que sobre todo da en sus famosos discursos como el del Politeama. La interpretación del fenómeno social de la primera revolución social y no socialista que se da en el mundo en el año 10, vale decir, la revolución mexicana, el gran proceso de la revolución mexicana, que es en nuestro concepto y en el concepto de Aya, la primera interpretación de frente único de trabajadores manuales e intelectuales que en la praxis se da en un gran proceso que es la revolución mexicana, enarbolada, como usted recordará, por los grandes pensadores de su tiempo, Madero, en primer término Vasconcelos, y la participación de Emiliano Zapata, de Pancho Villa y de toda esta gente que se unió con el campesinado y el profesorado, sobre todo la clase intelectual, para hacer la gran revolución mexicana, que, como digo, es en el mundo la primera revolución social y no socialista que se da, porque es anterior a la bolchevique del año 17. ¿Qué significó para Aya de la Torre ser secretario privado del ministro mexicano José Vasconcelos? Bueno, José Vasconcelos era en su tiempo el ministro de Educación, a ella le llaman el secretario de Educación. Aya de la Torre, cuando por gestiones de la intelectualidad mundial no llega a México deportado, después de una estadía muy breve que tiene en Panamá y en Centroamérica, se une a trabajar con Vasconcelos, quien ya había publicado su famoso libro de la raza cósmica, es decir, un filósofo que trata de interpretar también el fenómeno de Indoamérica, pero desde su punto de vista. Y en consecuencia, eso le da a Aya de la Torre la posibilidad de entender mejor en el terreno, vale decir, en México, el desarrollo de este proceso revolucionario llamado la Revolución Mexicana. Y después, cuando viaja a Europa y está particularmente en Oxford, entiende mejor lo que significa el proceso de desarrollo de carácter social y la interpretación doctrinaria desde el punto de vista de las tesis que en ese momento se manejaban en el mundo, vale decir, de la interpretación marxista en base al determinismo histórico, el materialismo dialéctico, el materialismo militante, el materialismo que se manejaba entonces, y entonces Aya de la Torre tiene la posibilidad de confrontar una realidad, la que está viendo en Europa. Visita Rusia, tiene la posibilidad de interpretar el fenómeno en el terreno, no de oídas ni sencillamente de referencias de carácter bibliográfico, sino se da el trabajo de estar 4 meses en Rusia interpretando el fenómeno, y en consecuencia se convence aún más que para América Latina no se podía hablar de una dictadura de clase única, de una revolución proletaria, porque en realidad lo que aquí existía era un proletariado incipiente, apenas se empezaba un proletariado fabril, y entonces había que unir a las clases campesinas y al incipiente proletariado, las clases medias, los profesionales, y hacer un frente de trabajadores manuales e intelectuales para interpretar el fenómeno social y político de su tiempo.